de pago y en virtud del componente de pago, que sería el pago de contado, ni siquiera la tarjeta de débito, el pago de contado, o sea, un billete sobre otro. En función de esa característica, la empresa lo que hace es tener un mecanismo de descuento que es atractivo, entre comillas, que puede ser considerado incluso hasta generoso. Sin embargo, son los márgenes de rentabilidad que la empresa busca reducir para crear, en todo caso, frente a menor condición de rentabilidad, mayor volumen de ingresos en dinero efectivo. Entonces, ¿cómo se puede interpretar? Es decir, con este ejemplo, lo que estoy tratando es de acercarles la realidad cuando hablamos de políticas de precio y de descuento. Los canales de distribución, de qué manera se puede comercializar la producción, la medición y el grado de satisfacción al cliente, la estructura y el costo del capital, obtener ventajas competitivas en el mercado, ciertas condiciones en el contexto macroeconómico para determinada etapa de la vida del producto pueden ser una influencia significativa y un impulsor concreto. Y también, entre otros, la capacidad de poder negociar, no solo con los clientes, sino con los proveedores. En esta construcción de lo que hablábamos de la cadena de valor, entonces, allí aparecen concretamente dos sectores de interés diferentes, pero que también acompañan a ese proceso. Obviamente, muchos de ellos están enumerados en estos 10 aspectos, yo diría que todos están enumerados en estos 10 aspectos, que son tal vez los impulsores más sensibles a los que la empresa puede echar mano a los fines de construir ese deseado objetivo. Y entonces tenemos que los impulsores son dinámicos en el tiempo. Obviamente, no son los mismos impulsores en distintas empresas. No necesariamente son los mismos. Cada uno tendrá una característica de acuerdo a la situación en el mercado en el cual participa la empresa. Incluso en la forma en que participa. No es lo mismo para la empresa líder que para el resto de las empresas que están dentro de un mismo segmento, los impulsores de valor. Son probablemente algunos totalmente diferentes. Pero también en la etapa en la que se encuentra la empresa. Por ejemplo, la etapa de crecimiento. Entonces, allí, en esa etapa de crecimiento, la empresa concentra su esfuerzo en la mejora de ventas, por ejemplo, en el crecimiento de ventas, o, en todo caso, en la reducción de los costos y en mejorar o hacer más eficiente los activos. Entonces, incluso por el tipo de producto, uno tiende a buscar ciertos inductores o impulsores de valor. Pero en general, o en definitiva, los impulsores dependen en gran medida del tipo de negocio y del ciclo de vida que ese negocio transita. Ahora, identificar
impulsores de valor se traduce inmediatamente en las estrategias reales y específicas que van a terminar siendo guía para el proceso de decisión del nivel de dirección. Y que van a terminar redundando, fíjense, vamos desde las micro palancas, desde pequeñas unidades que impulsan hacia el máximo objetivo, que es la obtención del valor de mercado que la empresa puede alcanzar. Entonces, en ese sentido, algunos drivers trascienden la capacidad de potenciar la orientación al mercado de la empresa, incluso los procesos innovativos, para generar productos que satisfagan las necesidades de clientes y que permitan incrementar el volumen de venta. En esto también, y obviamente yo dejo simplemente una ventana abierta porque esto lo van a ver en marketing, la mezcla de productos con los cuales se comercializa en el mercado. Entonces, nosotros el otro día en un caso de presupuesto trabajábamos productos normal y producto light. Bueno, esa mezcla de esos productos puede generar aumento de unos respecto de otros. Entonces, hay que reforzar ese elemento o ese componente. La reducción de los costos de producción es siempre un objetivo presente dentro de la gestión y la dirección de la empresa. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los insumos o materiales que se utilizan en el proceso productivo. Pero aquí tiene mucho que ver el grado de involucración y de qué manera la empresa desarrolla su producción a partir de un lazo construido con sus proveedores. A ver, el proveedor de alguna manera tiene que terminar siendo, en este esquema mental, un socio, entre comillas. Obviamente no va a ser dueño de la empresa, no va a tener una cuota aparte. Estamos hablando de aquel que se acompaña en el codo a codo a los fines de poder sostener el nivel de actividad. Por ejemplo, para cualquier proveedor es importante sostener un cliente. Entonces, la empresa, como clienta, genera un desarrollo de proveedores específicos en base al objetivo de que la rentabilidad sea razonable para ambos. Y en ese sentido, la sociedad puede terminar significando mejoras en la gestión de los costos de producción. Pero también, y creo que yo he hablado en alguna sesión, yo aludía al proceso donde con un bisturí empezamos a retirar aquel componente que es excesivo dentro de la estructura, a los fines de que en el lenguaje empresarial se refleje solo la musculatura para poder llevar adelante las funciones que necesita. Entonces, se tiende a eliminar aquellas actividades, áreas que no le aportan valor a la empresa o que, por ejemplo, no comparte el proceso con los clientes. Entonces, de una manera o de otra, se busca establecer una unidad mucho más representativa del objetivo. Y en ese sentido, el crecimiento de ventas
por ejemplo, es el primer impulsor de valor. A lo primero que le apuntamos es al proceso de ingresos. Ingresos, obviamente, generados por la venta del producto en el mercado. Y en ese sentido se apunta fuertemente a que la empresa cada año participe de manera creciente en una mayor cuota de mercado, es decir, que año tras año pueda reflejar un incremento en el volumen de producción y en definitiva en el nivel de ingresos que la empresa puede tener. Un segundo componente, que puede ser tercero, ya el orden no es significativo. Las utilidades, cuando determinamos las utilidades, ahí estamos parados ya en un renglón mucho más delicado, porque en definitiva tenemos que analizar toda la estructura de la organización y los componentes de gastos que genera la misma, para llegar a la utilidad antes de interés y de impuestos. Obviamente, analizaremos los gastos comerciales, los gastos de administración, por supuesto, los costos de producción. El famoso capital de trabajo, el activo fijo, en algunos casos puede ser, para hablar de activo fijo, concretamente un análisis que tenga que ver con el grado de utilidad que tiene ese activo. De qué manera nosotros echamos mano del mismo para poder sostenernos en el mercado con ese activo. Y la decisión puede ser, para determinadas empresas o características, deshacernos del activo fijo y generar arrendamientos específicos para determinadas necesidades. Esa es una evaluación. Una evaluación que lleva a un proceso de decisión. Bueno, todos estos elementos están obviamente interrelacionados entre sí y hacen al retorno o a la capacidad que se tiene respecto del capital aportado por el socio y la necesidad de lograr que ese retorno sea superior al costo de ese capital. Entonces, hablábamos de los ingresos por venta. Si ese es el gran objetivo, entre los componentes que acompañan a ese objetivo está el desarrollo de nuevos mercados. O, por ejemplo, la incorporación con nuevas estrategias de mercado, como puede ser, en el caso de la pandemia, la utilización de los sistemas virtuales. Hoy ha crecido muchísimo la operación económica a través del celular y el diseño de las famosas APP que dan lugar al acceso de transacciones comerciales entre el usuario y la empresa. Esto además se ve reflejado en el aumento en el volumen, lo cual inmediatamente traslada, si se aumenta el volumen de venta, el nivel de ingreso es mayor y por lo tanto la diferencia con los costos de producción va a incrementar la rentabilidad bruta, el margen bruto. La revisión del sistema de precios. Si yo quiero generar mayor ingreso por venta, probablemente tenga que revisar el sistema de precios que tiene la empresa respecto a los productos que comercializa. No apunto a que tengan que subir. De pronto el proceso inverso es lo más apropiado. Es decir, genera que la red operativa gire más
tal vez con menor grado de rentabilidad, pero en el fondo va generando muchas más veces, un incremento de valor que termina sumando una cuota mayor. Entonces, el sistema de precios tiene que ser, digamos, acorde con las expectativas, los márgenes, la inserción que tiene la empresa en el mercado, la característica de la empresa en el mercado y particularmente las condiciones macro que se establecen como condicionantes del desarrollo del negocio. Obviamente que también ese sistema de precios tiene un benchmarking, es decir, un proceso de comparación. Nosotros competimos con otras empresas. Entonces, a lo que se puede apuntar es a la revisión de los precios en función de los precios que las otras empresas que compiten con la mía participan en ese segmento de mercado y verificar si nuestros precios son competitivos o no. Entonces estaremos, y acá abro otra ventana, la cátedra del contador de Suani, que la van a tener ustedes al finalizar la carrera con administración estratégica, como un sistema de mecanismo de competitividad que la empresa desarrolla en el mercado. Podemos agregar otro componente más, que es el servicio de postventa. Hay empresas que han desarrollado incluso dentro de esta estrategia mecanismos de seguros. A ver, voy a tomar como referencia una empresa que se está por vender y que anda con ciertas dificultades financieras serias, pero que tenía la costumbre de vender electrodomésticos que de alguna manera tenían un doble seguro. La garantía de la marca del producto, pero a su vez, de forma separada, un seguro que la empresa brindaba con un precio adicional que no era significativo, pero que bueno, era una manera de poder contener al cliente en situaciones que pudieran llegar a presentarse y donde el producto no tuviera la garantía de la misma marca. Entonces, esos mecanismos que son opcionales y que de alguna manera pueden llegar a ser atractivos cuando son productos de tecnología importante, hacen precisamente el mecanismo de fidelizar la empresa y el producto en el mercado. En cuanto a la estrategia de reducir costos, siempre buscamos la reducción de los costos fijos. Obviamente, la reducción de los costos fijos por unidad producida es el gran objetivo. Los costos variables de alguna manera se afectan o se impulsa la creación de valor cuando nosotros somos capaces de asociar al proveedor en nuestro sistema de producción. Es importante porque de alguna manera logra la lealtad comercial, logra cierta estabilidad y proyección también por parte de la actividad económica que realiza el proveedor. Entonces, en algún caso, por ejemplo, ¿de qué manera puede llegar a afectarnos o mejorarnos? Por ejemplo, si nosotros utilizamos insumos que están en gran volumen, se necesita contar para el proceso productivo durante el año de grandes volúmenes de insumos. Y nosotros que tendríamos que tener una capacidad de almacenaje suficiente para poder contener ese insumo y tener disponibilidad. Pues bien, probablemente
probablemente se pudiera evaluar esa situación y dejar que los insumos se estoqueen en el almacén del proveedor y no en el almacén nuestro, que incluso no tenemos y que tendríamos que salir a alquilar. No sé si se entiende. Entonces, allí hay una clave concreta en la relación de la empresa con el proveedor que tiende a ser beneficiaria a ambas. Al proveedor, en cuanto tiene garantizada la venta de los insumos que nuestra empresa compra. Incluso, si nosotros ya tenemos proyectada la producción, podemos generar un anticipo importante de esa compra, pagar por anticipado, lo cual favorece aún más la perspectiva del proveedor. Pero también nos puede llegar a favorecer en tanto que, por ejemplo, nos deshacemos del alquiler de una bodega, que era la que utilizábamos para poder estoquear el insumo. Nos sacamos un costo, porque ese alquiler tiene que terminar yendo al precio del producto que nosotros usamos. Entonces, deshacernos de ese alquiler es de alguna manera apuntar a la estructura y a la composición de los costos de manera imaginativa. No de agarrar una goma de borrar y un lápiz y dibujar de vuelta, ¿no? Sino imaginar cómo las relaciones comerciales a nosotros nos pueden llegar a favorecer dadas las características de la operación. Y los costos fijos. Por ejemplo, lo primero que se hace es una evaluación de la dotación del personal. Lo primero que se hace. En toda empresa, a lo primero que se recurre es al área de recursos humanos para poder evaluar la dotación de personal por área, la capacidad operativa que tiene, la formación, el conocimiento que tienen dentro del proceso, es decir, todo aquello que rodea la función que cada persona tiene dentro de la empresa y el aporte que realiza y el potencial que esa persona tiene para la empresa. Entonces, reconvertir el costo fijo de la mano de obra puede significar, por ejemplo, un acuerdo de reducción de nómina a través de la figura de cooperativas. Entonces hay áreas que prestan servicio a la empresa por el mismo personal que ya estaba en esas áreas, pero que tienen una figura diferente. Ellos están asociados en una cooperativa y el costo laboral es diferente al que tendrían si lo tuvieran dentro de la nómina. Entonces, esas son, digamos, opciones que las empresas pueden llegar a tener a los fines de la reducción de los costos de producción, de manera tal que incrementaría el margen bruto o la rentabilidad bruta dentro del sistema operativo general. Pero también la capacitación. A ver, hay aspectos que en algún sentido las empresas le prestan cierta atención, pero no terminan nunca de entender si efectivamente eso se traduce o no se traduce en mayor rentabilidad para la empresa. Y salen a realizar cursos o a absorber cursos para el personal como un mecanismo de incentivación, cuando en realidad la capacitación forma parte
capacidades que un individuo tiene dentro de la estructura de la organización que la puede hacer más eficiente. Y nosotros dijimos, las áreas tienen que girar, generar un aporte, mínimo que sea, pero un aporte al fin al proceso, y tienen que girar de manera eficiente. Bueno, ese giro eficiente también se traduce, en definitiva, en los márgenes de rentabilidad que la empresa puede llegar a lograr. Hemos hablado de los costos de producción, el resto de los gastos, obviamente están relacionados con la idea de la eficiencia. Y ahí es donde se pone la lupa, la mirada fina, por ejemplo, de personas preparadas para poder absorber no una función. En la búsqueda necesaria de la reducción de los costos, de los gastos operativos, se puede dar, por ejemplo, la reducción de la dotación de personal. Se reemplaza con personas que estén con mayor capacidad y preparación, y sobre todo que desempeñen con mayor eficiencia la gestión. Esto que estoy diciendo no es una apelación a que hay que despedir gente, sino que es parte de la convivencia diaria. Lamentablemente es parte de la convivencia diaria. Y los empresarios a esto lo miran siempre. No sé si con telescopio o con microscopio. O lo miran muy al análisis micro o a la distancia nomás ya le dan al objetivo. Pero de alguna u otra manera siempre forman parte dentro del esquema de los impulsores de valor. Siempre. Lamentablemente es lo primero a lo cual se echa mano para el proceso de creación de valor. Y yo lo que estoy tratando de desarrollar son elementos de carácter imaginativo que uno puede desarrollar a partir de determinadas situaciones, que no necesariamente tienen que concluir en despido, ¿no? O en la reducción de la mano de obra. Por ejemplo, esa reconversión de los gastos fijos. No conozco a fondo la situación de tarjeta naranja, sin embargo, voy a imaginar que la situación de la tarjeta naranja es la siguiente. Tienen la posibilidad de contratar a través de una agencia a personas con determinadas características. Y fíjense, yo no he visto nunca personas de edad mayor, son todos jóvenes. Bueno, ahí hay una lectura empresaria, hay un modelo de negocio que lo sostiene y que particularmente apunta o puede apuntar a la contratación de personal para la promoción y la venta de la tarjeta que no tiene una relación directa. No es un costo directo dentro de la empresa, sino que más bien refleja una erogación hecha a una agencia o una unidad externa que le provee el servicio de mano de obra. Y nosotros en la ciudad de Salta tenemos un montón de esas. El que anda por la zona del convento y el café del convento, bueno, en diagonal hay una oficina de ese tipo, para dar un ejemplo, ¿no? De agencias que tienen esas características. Manejan currículum, personal, perfil, etcétera, etcétera, y lo ponen a disposición. Obviamente que ese
es un trabajo que no tiene todos los costos laborales que podría tener si la persona estuviera en relación de dependencia dentro de la empresa. Pero bueno, por ejemplo, seguro no hay aportes patronales, por ejemplo. Así que bueno, de alguna manera, ese mecanismo de reconversión sirve a los fines de reducir los gastos operativos, ¿no? La utilización de tecnología, sobre todo en el sistema financiero. En el sistema financiero, la utilización de la tecnología, el apoyo de las TIC en la gestión, hace que cero impresoras, cero papel, escritorios limpios. De alguna manera eso refleja una reducción de gastos operativos como mecanismo en general para lo que tiene que ver con la obtención de los márgenes de rentabilidad. Tal vez, dependiendo de la característica de la empresa, eso pueda ser un aporte más significativo o menos significativo. Por ejemplo, en una empresa mediana, una resma de papel que dejemos de comprar no es que va a ser un aporte suculento a la obtención de rentabilidad. Pero bueno, en otras tal vez sí, depende de cómo es el flujo operativo, ¿no? Entonces ahí hay mecanismos que aportan, desde el uso de la tecnología, aportan a la reducción de gastos. Generalmente los gobiernos nacionales siempre tienen alguna promoción, para llamarlo de algún modo, entre comillas la palabra promoción, un sistema de incentivo a los fines de poder recaudar más. Entonces, el Estado Nacional, en la necesidad de incrementar su capacidad de recaudación, porque también el Estado tiene sus problemas para contener el gasto público y necesita los recursos, genera sistema de premios o incentivos a las empresas a los fines de sostenerlas dentro del sistema de impuestos. Entonces, las desgravaciones fiscales pueden servir siempre que la empresa se encuentre en condiciones. Es decir, no es que yo puedo adherirme en cualquier momento, no. Las empresas también tienen que demostrar que tienen la capacidad de pago en el sentido de haber establecido conducta permanente frente a la carga impositiva. Y eso termina, a ver, concretamente para el caso de las pymes, se promociona, por ejemplo, crédito fiscal a cambio de programas de capacitación. Bueno, de esto podría hablar toda una noche, pero concretamente, el Estado Nacional tiene un sistema que se llama Experto Pyme, que no puede ser cualquiera, sino que pasan un filtro, y que esos expertos tienen la capacidad para poder operar con las empresas, con las pequeñas y medianas empresas. Las empresas, a través de este mecanismo, contratan, por ejemplo, un servicio de consultoría o detectan ciertas debilidades que las hemos comentado en las filminas anteriores, y el Estado lo que hace es reconocerle el gasto de capacitación a través de unos papeles que hacen a la generación de créditos fiscales. Es decir, que esos papeles después la empresa los presenta a cuenta del pago de impuestos.
Son mecanismos que hacen al incentivo de la actividad económica, que hacen al desarrollo de la relación del sector privado con el Estado, y que de alguna manera, por los montos que el Estado impulsa, pueden ser significativos, atractivos, y de alguna manera son impulsores para que la empresa pueda utilizarlos en el futuro inmediato. Estoy contando elementos de la realidad que van atados a estos elementos teóricos, si se quiere, que no son tan teóricos, para nada. Entonces, puede haber una reducción de la... ¿Qué pasó? Obviamente, la carga fiscal también puede estar atada no solo a la capacidad de pago, sino a comprender que, por ejemplo, las exigencias hacia el sector privado para el aporte impositivo en condiciones como la que nosotros estamos viviendo en el mundo actual, no son las más apropiadas, y por lo tanto se puede dar flexibilidades, reducciones e incluso hasta desgravaciones impositivas. La búsqueda de sostener la calidad con componentes que le aporten menor costo. Distinto es cuando nosotros utilizamos productos o insumos con menores costos, es otra cosa. El incremento de la productividad de los empleados. Obviamente, las empresas tienden a generar un sistema de sobretrabajo. No quiero utilizar otro término. Es decir, permanentemente hay un nivel de exigencia hacia los empleados que la empresa tiene durante el año, por volumen, por nivel de rendimiento, por lo que sea. Hay una acumulación de exigencias al empleado para que el rendimiento sea mayor. Y eso, si no tiene compensación o estímulo, definitivamente eso se cae. Por algún lado se cae. O se cae porque el empleado empieza a perder las ganas de seguir allí y deja de producir lo que venía produciendo, o de pronto se encuentra con un sistema gremial que empieza a reivindicar cosas que antes no se planteaban. Entonces, esas circunstancias que afectan al sistema productivo del trabajo en la empresa requieren necesariamente de establecer mecanismos de incentivos. Es decir, que el esfuerzo que uno realiza durante el año en algún momento tenga un camino hacia un retorno monetario. Es decir, está bien, yo me sacrifico, pero sé que después, en determinado momento del año, a mí me brindan un cheque adicional. Ese es un sistema de incentivo. Podría, por ejemplo, mencionarse como sistema de incentivo de decir, depende obviamente de las características de la empresa y en el mercado en el cual se inserta, ¿no? Pero podría decirse que, por ejemplo, el accionista lo que requiere es un retorno del 7% en dólar, y que cualquier excedente a partir de ese 7% se convierte en un fondo de distribución hacia los empleados. ¿Qué es lo que acabo de decir? Hablábamos del costo de capital. Un inversionista puede poner, por ejemplo, y si es un inversionista
que se maneja en dólares, él dice, bueno, yo sé que el capital que este año me va a hacer producir, supongamos, $1.000.000, lo pongo en el sistema financiero del Citibank en Estados Unidos y me genera un 3.5 de interés. Pero como yo voy a generar un esfuerzo adicional y voy a trabajar y voy a gestionar ese capital, yo quiero que la rentabilidad sea del 7%, el doble, en valores dólar. Entonces, al final, el contador hará la ecuación contable, determinará el balance, generará la rentabilidad dentro de ese balance y dirá que la empresa, por ejemplo, logró una rentabilidad del 10%, para dar un número. Pero claro, el objetivo del accionista era el 7. Entonces, esos 3 puntos adicionales los distribuyen el personal a través de un sueldo o bono, o como le quieran llamar, pero hace a ese sistema de incentivo. Es decir, las personas que trabajan dentro de la empresa generan durante el año un esfuerzo significativo, logran devolverle con trabajo al accionista esa parte, digamos, del proceso de creación de valor que hace que diga, ah, recuperé y estoy por arriba de ese costo de capital. Bueno, el accionista le devuelve al trabajador parte de eso como mecanismo para sostenerlo. Sostenerlo no en el sentido económico, sino en el grado de rendimiento y trabajo que ha ido desarrollando durante el año y que amerita que se le entregue un cheque adicional al salario. Son mecanismos, son instrumentos que hacen precisamente a establecer normas o procesos para incentivar la creación de valor. Bueno, la reducción en el plazo de existencias, eso tiene que ver con, por ejemplo, la capacidad de almacenaje. ¿Para qué voy a estoquear? Por ejemplo, puede darse que el producto tenga un tiempo de vida relativamente corto. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar a un tiempo determinado. El just-in-time sirve a los fines de poder coordinar la capacidad de producción con el volumen que se requiere en la comercialización de ese producto en el mercado. Y es parte de la estrategia. Entonces, ¿yo qué hago? Evito, por ejemplo, el proceso de almacenaje, pero también evito la pérdida por vencimiento del producto. Eso no se recupera. Ahora, puede haber productos que, a ver, si yo, volviendo al esquema del corralón, el problema de un producto como puede ser el cemento en bolsa es que llega cierto tiempo que el cemento se endurece y es una piedra, no sirve, punto, se acabó. Entonces, el manejo de los stocks tiene que ser hecho de tal manera que la rotación a nosotros nos lleve a tener el menor stock posible, a los fines de evitar la pérdida. Vamos a otro ejemplo. En el sector azucarero, la bolsa de azúcar. La bolsa de azúcar que se mantiene, digamos, en la base de una gran bodega almacenada y durante mucho tiempo, se endurece.
No sé si ustedes van al supermercado, pero el que compra una bolsa de azúcar a veces ve o siente que el azúcar no está muy suelta, está endurecida dentro de la bolsa. Bueno, eso es porque tiene un tiempo de stock que es significativo. Ahora, imagínense grandes volúmenes en envases grandes de 50 kilos. Imposible. La empresa, ¿qué tiene que hacer? Volverlo al proceso productivo. Ahora, si vuelve esa producción al proceso productivo para recuperarla, está incurriendo en un sobrecosto. Primero que no recupera el volumen que lleva el proceso. No es que si yo vuelco 100, voy a obtener 100, no. Primero que no es así. Y segundo, que además de que se pierde volumen, incremento el costo de producción porque necesariamente tengo que incorporarla dentro del proceso para poder recuperarla. Y ahí se requiere realizar tal cual lo que se realizó en el momento que se la produjo. Entonces yo tengo sobrecostos. Entonces, necesariamente hay que apuntalar el sistema de la producción a tiempo. El alquiler de equipos. El alquiler de equipo puede ser, por ejemplo, para una empresa agrícola, una solución frente, a ver, yo sé que 2 meses al año necesito trabajar con determinada máquina para determinada actividad, pero sé que son 2 meses. Ahora, la empresa lo que tendrá que evaluar, y por eso la reducción de los activos fijos como parte de los inductores de valor, lo que la empresa tiene que hacer es revisar particularmente la conveniencia, y para eso tendrán que hacer una evaluación de proyectos, en donde revisen la conveniencia y la capacidad de beneficio que puede tener el no comprar un equipo y tenerlo parado durante 10 meses, sino asegurarse el alquiler durante 2 meses de trabajo, que es el tiempo que se necesita para ese recurso. Entonces, también es bueno poder realizar ese tipo de comparaciones a través de evaluación de proyectos, que permite a la empresa deshacerse de activos que en definitiva esos activos fijos terminan siendo a través de la depreciación un costo que termina reduciendo la rentabilidad. Entonces, el alquiler puede significar una opción. La reducción de plazos de cobro a clientes hace al grado de poder contar con la liquidez de fondo y recursos suficientes para poder afrontar ciertas decisiones. En determinadas características de la economía, uno podía tener, digamos, cierta laxitud. Y en otras, tal vez no es conveniente tener grandes plazos o plazos extendidos para lo que es la percepción o cobro de la venta de un producto. También lo que es la tercerización, es decir, la contratación a través del servicio de terceros de aquellos procesos donde la empresa pueda presentar aspectos de destrucción de valor y que lo denominamos áreas que no son competitivas, pero en el fondo son áreas que están destruyendo valor a la empresa, no le agregan. Entonces, yo hace rato hablaba de las cooperativas, por ejemplo, como sistema de desarrollo de actividades de personal que antes estaba dentro de la nómina. Bueno, esa figura también es válida para lo que puede no ser
un área desarrollada de manera competitiva por el personal. Entonces, es un mecanismo. Ahora, la empresa puede tener claramente identificado a aquellas personas que no aportan a la competitividad y por lo tanto puede tener restricciones en el servicio en la contratación del servicio. ¿Qué pasó? ¿Se me fue? Ahí está. Bueno, y así podemos seguir con una serie de ejemplos de cómo terminan mejorando el grado de rentabilidad que tiene la empresa para el proceso de creación de valor. Yo voy cerrando un poco y particularmente este esquema, yo después esto lo voy a colgar en la plataforma, ¿no? No se preocupen, esto va a estar, mañana ya va a estar a disposición de ustedes. Pero fíjense, este esquema es, de alguna manera, radiografía de lo que puede darse dentro de cualquier organización. ¿Cómo generamos aumento en los beneficios cuando, por ejemplo, incrementamos el precio, aumentamos el volumen o mejoramos la mezcla de productos que comercializamos? También los beneficios se incrementan a partir de apuntar a la reducción de costos. Reducción de costos vía mejora en los procesos, reducción de los costos en las entradas del proceso y en el uso de la planta, para el caso de que fuera una fábrica, por ejemplo. La reducción de costos de venta, es decir, apuntar luego a los gastos operativos, que es lo que hemos estado señalando hace rato. A través de, por ejemplo, reducción de personal, aumentar la productividad, los costos de administración que siempre se miran y encima se miran no con lupa, directamente no se usa lente, agarran un cuchillo y van directo al hueso para dar una figura salvaje de lo que puede ser una mirada de áreas productivas versus áreas no productivas. La administración es un área no productiva, no produce. Dentro de un esquema fabril, es decir, en empresas que son fábricas, industrias, etc., el área de administración es un área improductiva. Eso sí, ¿no? Toman todas decisiones en base a la información que el área de administración genera. El balance y la rentabilidad salen del área contable, que también es parte del área administrativa. La gestión de los recursos humanos está dentro del área de la administración. En general, el área de la administración es un área de servicio a todo el sistema de la empresa. Sin embargo, es la que peor la lleva. Y cuando hay que empezar a mejorar la rentabilidad, lo primero que hacen es, sin mirar mucho, toman un cuchillo y empiezan a atacar cualquier parte del cuerpo donde diga administración. Y ese cuchillo llega hasta el hueso, hasta donde ya no se puede extraer nada. Esa es la idea. Entonces, forma parte también dentro del proceso de creación de valor. Y así, obviamente, estos componentes se trasladan unos a otros. Por ejemplo, acá estoy hablando de reducciones de gastos operativos, pero puedo estar haciendo referencias, por ejemplo,
a una mayor rentabilidad dentro del área comercial. Estoy apuntando a que el área comercial genere mayor rentabilidad a partir de la reducción de la estructura de administración. Y el área comercial tiene también un área de administración, que es la encargada de hacer el marketing, la publicidad, la gestión de venta, etcétera, etcétera. No directamente los que están vinculados al proceso de venta, que esos más bien juegan con un rol absolutamente variable por volumen de venta realizado. Pero bueno, en definitiva, todo tiene que ver con todo. Esa es la conclusión, digamos, significativa dentro del proceso de creación de valor. Cada componente, al tratarse de un sistema, como el de la empresa, que es un sistema abierto, cada componente termina generando un efecto hacia otros componentes. Entonces, nosotros podemos estar mirando con una perspectiva y resulta que nos estamos descuidando el efecto que esa perspectiva genera en otras áreas de la organización. Con lo cual, lo que quiero decir, mucho cuidado con las decisiones que se impulsan cuando no se tiene claramente identificado todo el efecto que genera. Eso puede ser perjudicial y por lo tanto va a requerir de la comprensión de los máximos niveles de la empresa a los fines de poder integrar las distintas áreas, la perspectiva, la visión y la decisión. Bueno, de alguna manera hemos tratado de acercar cómo cuando hablábamos de estrategias, esas estrategias también están enfocadas al proceso de creación de valor, que no necesariamente apunta a resolver la problemática de la competitividad de la empresa en el mercado, pero que contribuye necesariamente a la creación de valor que la empresa tiene que aportar periódicamente hacia el accionista. Entonces, ¿es un círculo? Sí, es un círculo que busca ser virtuoso en términos de poder construir un paquete de opciones, no un paquete de opciones que le brinden al accionista la posibilidad de que el núcleo de decisión esté encaminado hacia el gran objetivo que ha establecido. Bueno, un poco hemos tratado de agregarle valor a la teoría y al objetivo de crear valor dentro de la empresa. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta? No, profe, todo muy claro. Una aclaración. Todos estos elementos que están de alguna manera citados en el material de clase no es una receta. Mucho cuidado, porque de ninguna manera se convierten en receta para ser aplicada a rajatabla en cualquier empresa. El administrador va a tener la virtud por la estructura mental, por la capacidad de análisis, por la formación, incluso hasta por la intuición de interpretar
la situación de la empresa en el momento en el que está y dónde está, en qué mercado participa. Y con la información interna, fundamentalmente, lo que debería tender es a poder potenciar factores que hagan a la construcción o a la generación de un engranaje y un mecanismo que impulse la creación de valor, con base en las condiciones, las restricciones, las debilidades. Construir oportunidades y fortalezas que hagan a que la empresa pueda, de alguna manera, ser más competitiva en el mercado. Entonces, estos son ejemplos de cómo pueden jugar con una batería de oportunidades para poder desarrollarlas al interior de la empresa. Obvio, está de más decir, estas sugerencias tienen que tener el máximo nivel de decisión. No es que ustedes la podrán tomar y implementar, no. Deberán integrar a la luz de los resultados, de la proyección de los resultados que ustedes estén formulando, del análisis de la gestión operativa, comercial, financiera, etc. Arribar a ciertas conclusiones preliminares que induzcan a establecer mecanismos y estrategias que impulsen. Entonces, estos drivers para ustedes van a ser como resortes que permitan saltar desde una posición hacia otra, buscando generar determinados efectos. Pues bien, este es el objetivo que persigue cuando uno habla de inductores de valor. Y hasta acá llego. ¿Nadie tiene pregunta? No, profe, todo muy claro. Pensé que estaban todos desconectados. No, profe, se escuchó y se entendió bastante bien la guía que nos está dando. Y se entiende bastante bien que lo que explica no es algo que si lo seguimos tal cual vamos a hacer. Ok. Una aclaración adicional que me estás haciendo despertar con tu comentario. Ustedes la profundidad de estos elementos lo van a encontrar, la profundidad digo, porque cuando avancen en la carrera, a ver, terminan esta materia y vamos a costo. Bueno, no voy yo, van ustedes. A la gestión de costo. Ahí están específicamente entrando en un campo de aplicación directa que yo he señalado dentro del esquema de los inductores de valor. Después irán a otra materia que tiene que ver con el análisis financiero o asignaturas que tienen que ver con el proceso de comercialización. Entonces, cada asignatura les va a estar aportando a ustedes elementos de formación que, de manera individual, separada, tiene que conjugar en la capacidad mental de ustedes de manera integral. Por eso digo, lamento que esta materia esté en el segundo año, porque podríamos estar jugando con la capacidad creativa y el conocimiento de ustedes en un modelo de formación diferente dentro de la asignatura. Pero bueno, está donde está hasta ahora y así seguirá, si es que el plan de estudio que viene no resuelve los problemas que nosotros hemos planteado. El día lunes, ya para cerrar la sesión de hoy, el día lunes va a estar abierta la sesión a la fin de que ustedes, en la medida que tengan alguna inquietud sobre algún tema, lo puedan plantear y que nosotros le podamos dar la respuesta justo a tiempo, justo a tiempo antes del parcial.
Así que el día lunes va a ser específicamente para que ustedes puedan revisar algunos elementos. No me hagan el día lunes volver a dar un tema como si fuera que estoy por darlo por primera vez. Porque una cosa es cuando tienen duda y otra cosa es cuando no han leído nada. Y me dicen, profe, ¿me puede explicar tal tema? No, perdón, ¿cuál es la duda? Exponga la duda y yo se lo resuelvo. Entonces, sí, para la pregunta que me están haciendo, el jueves, sí, es el próximo jueves, la semana que viene, a las 20 horas. Probablemente el tiempo de respuesta sea entre 15 y 30 minutos. Seguramente que el lunes ya tendré un panorama mucho más claro de la evaluación del juego. Pero bueno, sí, el próximo jueves a las 20 horas. Profe, después del parcial tenemos clase normal. No, no, vamos a dejar ahí. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo para poder corregir, revisar las respuestas y establecer quienes continúan el mecanismo de promoción. Y del jueves 13 cerraremos el dictado de la materia la semana siguiente. Es decir, estaríamos en el 17, ¿no es cierto? 17 y 21. Lunes y jueves 17 y jueves 20. No, perdón. El 20 sería, profe. El 20, perdón. Entonces sería lunes 17 y jueves 20. Listo. Ahí cerramos el cursado de la materia. Y los que hayan sido aceptados en la promoción, porque para la promoción no es solamente tener una nota alta en el parcial, son otras condiciones, otros requisitos. Entre ellos, que tiene que tener aprobada ahora contabilidad 1. Entonces, quienes hayan sido aprobados para la promoción, en la última semana de mayo tendremos inmediatamente, sería el lunes, ya mismo le estoy diciendo, el lunes, ¿qué dije? El lunes 17, el lunes 24. Tendríamos una sesión específica para los que están en promoción. Y lo más probable, que no creo que sean muchos, lo más probable es que tengamos un intercambio a través de este sistema. Academos los quiero conocer. Escondió todo detrás de tachar la camarita. Bueno, chicos, si no hay preguntas, este tema desde ya queda, no para el parcial, pero sí queda, obviamente, desarrollado en la materia para cualquier examen posterior al parcial, sea promoción, sea exámenes finales, etcétera, etcétera. Todos los temas que se dan son todos temas evaluables en algún momento. Si no hay ninguna otra inquietud, me liberan y yo los libero a ustedes. Y les agradezco la atención de esta noche. ¿Ok? Bueno, chicos, que tengan buenas noches y nos estaremos viendo el lunes que viene. Buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches, profe.